Bueno, vamos a comenzar la semana con algo que sea, no sé, útil, por decirlo de alguna forma, pero útil porque nos va a poner en conocimiento este análisis que vamos a tratar de hacer, de cómo funciona la administración del gobierno, cómo funciona la política partidaria, cómo funciona los candidatos, el poder, cómo funciona el gobierno, si lo que uno elige democráticamente realmente tiene un contenido, tiene un proyecto, demuestra el candidato o el equipo del candidato que tiene un propósito, que va a enfrentar los problemas con un plan, que tienen un estudio de los problemas que existen y cómo lo van a resolver, cómo van a financiar esos problemas, de dónde van a sacar el dinero, quiénes van a ser los que van a decidir. O sea, todo eso que legalmente es lo que le venden a uno, un candidato o un equipo de gobierno que está haciendo una campaña política para administrar el Estado y, por supuesto, los intereses de toda la población. Hay cosas muy oscuras que generalmente son desconocidas por la gran mayoría de la gente. O sea, votan una figura, una foto, un candidato, pero no saben qué hay detrás de él, en el equipo, que él a dedo decide por su voluntad, por sus compromisos, por quién lo ha financiado, por a lo que representa el haber llegado al gobierno, y una cantidad, una legión de desconocidos que llegan, cuando llega un nuevo gobierno, y hacen y deshacen que no se entera nadie quién planifica, a qué intereses responden. O sea, no hay un plan escrito que se va a regir minuciosamente todos los detalles de un proyecto de gobierno. Sobre todo, una cantidad enorme de desconocidos que no tienen nada que ver con tu ideal, con el pueblo, con los principios, con nada de eso. Gente que viene a hacer negocios con el gobierno. Y esos son peligrosísimos porque uno no sabe a quién representan, porque no son individuales, son grandes corporaciones que infiltran gente porque vienen a hacer grandes negocios al amparo de un nuevo gobierno. Entonces, todas esas cosas, nosotros, generalmente los pueblos no lo conocen, o sí lo conocen pero no le han dado la importancia que realmente tiene, siendo que eso es lo más importante de todo. Y claro, meter la cuchara en todo eso es como meter un dedo en el ventilador. Seguramente el ventilador te va a llevar el dedo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Y el riesgo del que lo dice en el caso nuestro, pues es el riesgo de advertir a la gente para que no sean sorprendidos. ¿Y eso es suficiente? Para nada. Uno le puede decir a la gente 1000 veces que tenga cuidado con esto, y la gente siempre cree que el que le está emitiendo un mensaje o sugiriendo una idea o deslizándose una inquietud tiene algún interés. O si no, pues lo consideran de menores cuantías intelectuales y dicen, no, eso no sabe nada. Y entonces, por eso la gran mayoría de los pueblos caen engañados por un grupo de aventureros, improvisados, ambiciosos, trepadores, que hacen estragos, no hacen obras ni importancia de ninguna especie, porque no estarían proyectos, y se van alegremente con fortunas incalculables y dejando en la estacada, en el tendal, de perjudicados porque no solo que no proyectaron ni hicieron nada, sino que expoliaron y comprometieron al país y sus intereses por cientos de años, como frecuentemente ocurre.
Generalmente estos acuerdos se dan en las cúpulas del que va a ser el poder. O sea, hay arreglos, acomodos, acuerdos de caballeros, de ideales, de partido, y entran personajes que acarrean detrás de sí pues la credibilidad o el acompañamiento de una cantidad de gente que va a emitir su voto por lo que él decida, porque en alguna manera ellos se van a ver beneficiados. Entonces no hay un consenso por un proyecto ideal para salvar a un pueblo, a una nación. Sí, puede haber en el fondo una intención de hacer todo lo que puedan hacer primero para ellos, o para su grupo, o para los grupos que ellos están comprometidos retribuir las ayudas que han recibido para pagar una campaña política, por ejemplo. Pero todo eso es secundario. Lo primero es ese acuerdo de cúpulas, es acomodar a toda su gente. O sea, hay equipos de gente desconocida que entró a un proyecto político que no tenía nada que ver con el ideal que había amasado una persona o el pueblo durante 50 años. Entraron piratas que tomaron un puesto clave en un ministerio o en un gobierno de provincia o en un municipio, en fin, ubican en los lugares estratégicos para sostener el poder y les dan piedra libre para que operen. Y no operan en ideales ni se dedican a escribir poesía. Se dedican a hacer negocios y a ver dónde pueden sacar una lonja para beneficiarse ellos y todo eso. Pero además de lo personal, de todos esos misteriosos personajes que pululan silenciosamente para el gran público, está detrás de ellos el poder, el verdadero poder, que es el que, mira, dice, eso me interesa. ¿Quién es el que tiene la firma de eso? Y no, la firma de ese no la tiene, pero ese es amigo de aquel que es amigo personal del presidente. ¿Y cuánto costará? O sea, no dice, vamos a hablar para proponerle un proyecto que beneficie a los que él representa. No, preguntan poder corporativo, que opera nacional o internacional, el círculo rojo dice, ¿cuánto cuesta ese? Y ese costará, en fin, es difícil porque tiene que firmar hasta el presidente. Bueno, me interesa esta concesión minera, petrolífera, de comunicaciones, lo que sea. Los proyectos ya lo tienen estudiado ellos, te están esperando quién llegue y por dónde lo deslizan. Y vale, todo eso más o menos calculamos que hacia ojo de buen cubero debe costar 10 millones de dólares. Hace unos cálculos, dice, invertimos 10 millones de dólares en que me den todo legalmente, los permisos, toda aprobada la ley por la Cámara, en fin, todo. No, si ya lo quieres con la ley aprobada por la Cámara, vale el doble, porque ahí hay que ayudar, hay que colaborar con los diputados, los senadores, o sea, todo legislador, pues, es mortal, ¿no? Bueno, haciendo números redondos, ese proyecto para esa concesión cuesta 20 millones de dólares. O sea, es un cañonazo de 20 millones de dólares. Y entonces yo te pregunto, el que llega al gobierno, que andan a la caza y la pesca, o sea, no es que ya están hechos, andan a la caza y a la pesca a ver dónde pueden voltear una perdiz. Y dice, bueno, vamos a tocar, empiezan a trabajar, empiezan los conciliábulos hasta que llegan al presidente. Y al presidente lo tocan, si el presidente le cabrestea, pues va en coche la cosa. Si él no cabrestea, le buscan la vuelta. Hay subterfugio para meter la vuelta y en un montón de papeles que tiene que firmar todas las mañanas, firma eso también. Y de repente
pregunta, ¿y esto qué? No, ese es fulano, no te preocupes, no es nada, no hay nada, está bien revisado por los profesionales, por las personas de la seguridad, todas esas instituciones que hay de pantalla para que traguen todo, o sea, la corrupción, todo eso, esas oficinas, ya está todo checado, no hay ningún problema. El presidente se va a poner a leer 50 decretos, 50 cosas, firma, saca, pasó lo del grupo de un grupo, ¿te imaginas cuántos hay? Y así se instala en el gobierno una pandilla desconocida, sin ideales, sin principios, sin importar el pueblo, el dolor, el hambre, la miseria, la creación de fuentes de trabajo y todo lo que son necesidades de emergencia. Y resulta que se mueven miles de millones de dólares alrededor de esos 50 personajes que han llegado al gobierno, porque no son más de 50 los que tienen poder, entre ministros y ejecutivos. 50, sean 100. Y entre esos se maneja el gran poder. Después están los subalternos que agarran construir veredas, pavimentar calles, instalar agua corriente, líneas de gas, y esos son proyectos menores. Pero construir carreteras, construir puentes, construir puertos, obtener concesiones petrolíferas, mineras, y demás, eso ya lo manejan un grupo pequeño, si es posible un grupo secreto, muy confidencial, muy de la mesa pequeñamente chica, que son 10 personas. ¿Y eso es todo? No es tan importante. No, esa es una pequeña parte en relación a lo otro. ¿Cómo? Y sí, acá hay un tema fundamental que es de donde está el gran negocio de las grandes mafias mundiales, que es el poder financiero, los empréstitos. O sea, querés hacer un hospital, querés hacer 10 hospitales, querés hacer 1000 kilómetros de carretera, ferrocarril, en fin, el proyecto ya eso se habla en primer nivel. Y ya a primer nivel ya se manejan sumas fabulosas, porque no solamente son concesiones, sino son compromisos contraídos por miles de millones de dólares, ya sea para todo un proyecto fantasma que después nunca se realiza, o se realiza a media, o se realiza mal, y se adquieren compromisos y no más en el trámite de todo ese desarrollo para firmar un acuerdo de 50.000 millones, no te digo nada, por ejemplo lo que le otorgaron a Mauricio Macri, 55.000 millones de dólares, los primeros que cobraron la comisión fueron los que hicieron todos los trámites, que deben por lo menos, entre trámites de todo, porque ahí agarran todo, y ya el 15% de eso ya es el primer pago que hay que hacer, y gasto de representación, y en fin, instituciones, bla, 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 bla. Eso, el 15% de entrada, o sea, de ese crédito que le otorgó el Fondo Monetario a Mauricio Macri, el 15%, promedio, digo, por más, o quizá menos difícil, lo pagó de entrada a la Argentina, o sea que aumentó su deuda. Y después, pues, empieza ya con plata dulce en el bolsillo, pues, ¿cuáles son las emergencias? Y la emergencia es fulano, o sea, son los 5 amigos que tiene el presidente, o 10, o 3, y viene la repartija. Bueno, vos vas a hacer los puentes. Es decir, con todo esto que te estoy enunciando, que te estoy más o menos plantando el panorama, planteándolo, toda esa gente que opera ese nivel, no lo votó nadie. Ni sabés que existieron, ni sabés todavía el nombre de los que hicieron, por ejemplo, te digo ese por decirte mucho, cualquiera. Entonces, ese es el problema de la política, que los sinvergüenzas, los ladrones, los corruptos, se infiltran
a lo mejor un buen prospecto de gobierno y lo compromete, no es que es un traidor, no, lo llegan a tal modo que lo comprometen o por sus hijos, o por su esposa, o por sus ambiciones, o por su suegro. En fin, interviene un montón de gente. Y la plata es canina, la plata, el dinero, la fortuna, más la vida de un pase de mano que te quede, cualquier infeliz que se quede con $1 millón, pues es fácil vender hasta la madre. Entonces todas esas cosas son cosas que los pueblos ignoramos y que no tenemos gente que salga a denunciarlos. O sea, ese es el problema, no tenemos gente que nos explique estas cosas. Por lo tanto, hermano, los ilustres desconocidos, que nunca votaste, que no sabés quiénes son, que nunca le han propuesto nada a nadie, sino sus beneficios personales, son la desgracia que se infiltran en todos los gobiernos. Entonces ahí depende del que conduce. El que conduce, si es corrupto, pues toda la corrupción gira en torno a él. Si el conductor, el presidente, el jefe del movimiento es una persona honesta, pues no te voy a decir que no hay corrupción, pero se cuidan como de mearse en la cama. O sea, porque saben que con él termina su carrera y es posible que vayan a la cárcel. Entonces todas esas cosas que afectan un proyecto político y que generalmente son la gran desgracia oculta, que corruptamente se manifiesta en plenitud en todas partes. Y como el poder corporativo que se pelea por los grandes negocios, por las grandes concesiones, pues sabe que si hay una seguridad del presidente, pues ellos se aseguran. Dice, bueno, usted representa al presidente, sobre todo si no es funcionario. Y entonces ahí se presenta con todas las papelerías habidas y por haber. Pero el presidente está de acuerdo con esto. Y entre ese montón de papeles, escucha bien, que firma todas las mañanas el presidente, y que no los revisa, porque ¿qué va a revisar todos los días 200 firmas que hace? Y le meten una carta. Le meten una carta, y te digo porque yo lo sé eso. Le meten una carta y también la firma. Y entonces el tipo se presenta a un ejecutivo de primera línea de un poder financiero, de una banca, de... En fin, lo que sea, dice, tengo autorización del presidente, acá está la carta. Verifican, y dice, sí, es la firma del presidente. Te quedan con la carta original y te dan una fotocopia de la carta. Porque ellos saben que puede haber un bataleo futuro. Entonces tenemos autorización para fulano de tal que fue el que negoció en nombre del presidente, acá está el documento. ¿Cómo hace el país, el pueblo, la gente que trabaja, que se mata, para evitar esas cosas? ¿Te lo han explicado? ¿Alguna vez te lo explicaron? Y te cuento una parte minúscula de la realidad. Hay cosas que ni yo las conozco, y eso que he andado husmeando porque quería averiguar cómo funciona todo eso. ¿Cómo es posible que se muevan miles de millones de dólares que aparentemente no están? Y es el trámite, el influencer, el lobista, en fin, tiene 1000 nombres. El amigo personal del suegro del presidente o del suegro del ministro. Entonces, todas esas cosas. Y ahí te digo una cosa, dentro de esa maraña de malandras, hay a veces cosas muy nobles y muy buenas que le cuesta llegarlas a cabo, porque no lo cree. Cuando veas algo decente, cuando propones a esos personajes, amigos del presidente, te miran de arriba abajo. ¿De dónde salió usted? ¿O de dónde saliste? Nosotros vamos a... la frase te la digo. Yo voy a estar nosotros vamos a estar en este puesto 3-4 años. Si nosotros no resolvemos nuestros problemas ahora, ¿para qué estuvimos acá?
Ustedes, vos o lo que sea, seguí con tus ideales, que seas peronista, comunista, socialista, obradorista, lo que sea. A mí, yo, detrás mío, siempre no son ellos, siempre son, él representa a alguien. A mí, yo no le puedo ir a hablar de un sentimiento, o hablar de un problema moral, o hablar de un problema social. Ellos van a los números, son gerentes, son managers, son CEOs de las corporaciones. Y en la banca hay el poder financiero, no te imaginas. Entonces, todas estas cosas que nosotros votamos a un candidato y ya lo matamos y salimos a la calle, está nuestra gente y se enloquece gritando y pataleando y luchando por la filosofía, la doctrina, la justicia social. Y mirá lo que hay detrás, lo que hay sentado al lado del presidente, o de los ministros, o del personaje que es tu amigo, o conocido de conocido de conocido. Todas esas cosas generalmente se ignoran, y esa es nuestra desgracia. Yo quería empezar con estas reflexiones la semana, porque como ahora nosotros en varios países nuestros estamos por comenzar un nuevo proyecto político de gobierno, donde se luchan por ideas, donde se luchan por candidatos, en fin, donde hay una lucha que se va a volver encarnizada porque interviene la prensa, intervienen los medios de comunicación masiva, que son agentes directos del poder financiero, del poder corporativo. O sea, toda esa gente que los ves periodistas y todo enfurecidos, son todos que cobran el sueldo para hacer ese trabajo. O sea, por ejemplo, en Argentina hay 10 o 15 periodistas que están a sueldo para hacer lo que están haciendo. O sea, no te sorprendas porque es tu trabajo, es como si tú te ocuparas de, qué sé yo, de pintar una casa. Es tu trabajo y te pagan por eso. Y ellos aprovechan ese poder porque al mismo tiempo le están otorgando poder. Y su influencia para ellos navegar también en la corrupción. No te creas que ninguno de esos periodistas grandes no tiene negocios particulares. En todos lados, y se han descubierto. En México son dueños de sistemas carcelarios, dueños de hospitales, dueños de clínicas, dueños de carreteras, dueños... No sé, y en Argentina dueños de empresas, dueños de concesiones petroleras, dueños de canales de televisión. Hay ministros que han sido, por ejemplo, Menem tuvo varios ministros, pero uno que está todavía vivo, que se hizo multimillonario, y era un pobre diablo. Y hoy es un señor respetable que tiene empresas petrolíferas, canales de televisión, y no se sabe la fortuna que tiene. Y dicta condiciones políticas para que los improvisados aprendan. Y él sigue echándole a sus alforjas. Entonces, nosotros tenemos que no lo podemos evitar, ese es otro gran problema, no lo podemos evitar porque es una red de corrupción silenciosa que está detrás de todo político. Es como la polilla, está en toda la parte de la madera. Si la combates, no te van a comer el mueble, pero si no la combates, te comen el mueble. Las polillas, o la termite, o lo que sea, o las hormigas te comen el almácigo, te comen las legumbres. Entonces hay que combatirlo a muerte y no lo vas a evitar, pero vas a menguar mucho el desangrado que le hacen a las arcas del Estado y por supuesto repercute en los pueblos que están hundidos en la pobreza por esa causa. No hay otra, no ha habido otra causa más que la corrupción, que es la que ha llevado a nuestros países a esta barbarie que tienen que soportar los pueblos estoicamente y no tienen defensa, porque el que viene a defenderlo lo corrompen. ¿Cuánto tardan en corromperlo? Ahora va a entrar hipotéticamente un nuevo gobernante y ese va a salir
es una gran posibilidad, que este no va a decir yo no. Ya, ¿quién lo está promoviendo? ¿Qué teclas maneja que así, de golpe, se hizo la asignatura? No hay, acá no se elige a nadie, yo soy el candidato. En Argentina estoy hablando. ¿Por qué no hacen un proceso democrático como está ocurriendo en México? Y no, por ahí gana Moreno, gana otro que no tiene nada que ver. Tiene que ganar fulano, que es el que con nosotros ya contrajo compromisos morales, o sea, es una persona muy respetable. ¿Qué te parece? ¿Vas a poner en duda? Entonces, todas esas cosas son buenas que para empezar la semana sepamos, cuando vemos el furor de la militancia batiendo bombos y enloqueciéndose por el ideal del peronismo, y que detrás está el golpe certero que no vamos a salir del pantano, para nada, no hay forma, además no hay forma, ya está tan entrampado el país que no hay forma, pero se pudiera evitar seguir cayendo. Por eso se habla de otra concesión de la política, porque esta no ha dado frutos. La corrupción ha sobrepasado a la política. O sea, no sé si otra será mejor, pero esta ya por lo menos ya tenemos un adelanto, sabemos que esto no funciona. O sea, sí funciona para siempre un núcleo minoritario, pero la gran mayoría pues está cada vez peor. Entonces quiere decir que eso políticamente no funciona. Ahora, otra opción, y ahí hay que ensayarla, hay que proponerla, tendrá que ser aceptada. Conviene, te lo dejarán hacer, y todo eso es un misterio. Ese es un misterio que no podemos develarlo nosotros. Nosotros podemos hablar de lo que está sucediendo y evidenciarlo. Ya es mucho, antes no se podía hacer esto. Esta expresión, esta modesta tarea que hacemos nosotros desde la nada, desde el pueblo, pues antes no había forma de hacerla. Entonces ya estamos avanzando en algo, por lo menos ya tenemos un instrumento que denuncia y que también deberá cuidarle las espaldas a todos esos sinvergüenzas corruptos que nos han hecho lo que nos ha sucedido. En fin, creo que con esto es suficiente por este día, y pues a ver qué se va dando en la semana. Te mando un gran abrazo, ya sabes que este es un hogar, es un lugar para encontrarse, nada más.